Bueno, señores, 31 de enero, Día Nacional de la Juventud. Una vez más, se aprovecha esta fecha para hablar de estadísticas, para hablar de desigualdad y de difícil acceso a las oportunidades que deberían ofrecerse en un país en desarrollo a aquellos que van a formar la base fundamental del crecimiento de una nación, en este caso los jóvenes. Los medios de comunicación, sobre todo la prensa escrita, han dedicado sus páginas a sacar las estadísticas de diferentes estudios que muestran la situación en la que se encuentran nuestros jóvenes en el día de hoy. Y uno de los temas que más preocupa es la desigualdad, la dificultad de acceso a empleos. Estamos hablando de que cerca del 55% de los jóvenes de nuestro país, según un estudio de SEDUCA, del Centro para la Educación y Desarrollo, cerca del 55% de los jóvenes de nuestro país están desocupados o inactivos. Estamos hablando también de que esa falta de oportunidades se vincula entonces con la forma en la que los jóvenes se insertan en redes delictivas. Tenemos una cantidad importante de jóvenes que ni estudian ni trabajan y que por tanto tienen un futuro más incierto, en la medida en que no se preparan, no terminan la escuela formal, no entran a la universidad o a hacer un curso técnico y posteriormente el trabajo al que tienen acceso probablemente es de menor calidad, de menor cantidad de ingresos, y esto marca su vida en el futuro. Es más o menos ese el estado en el que se encuentra nuestra juventud, pese a que se han anunciado múltiples políticas sociales que buscan incluso facilitar el acceso a la escuela, a la universidad, con toda esta inversión en la educación que se está haciendo a través del nivel básico y medio, a través del Ministerio de la Juventud y de otras carteras como el Ministerio de Educación Superior. Se promueven becas para que estudiantes puedan acceder a las universidades tanto en nuestro país como fuera, pero esto no ha sido suficiente porque no garantiza que alrededor de ese joven que se cría en cualquiera de nuestras familias hay una red que fortalece, digamos, su crecimiento, lo orienta de manera adecuada y posteriormente incluso en esa familia hay condiciones para que ese joven vaya estudiando mientras en su casa hay alimento seguro, hay agua, hay luz, hay unas condiciones adecuadas para que ese joven se dedique solamente a estudiar. Eso no lo tenemos necesariamente en la mayoría de las familias dominicanas. Por eso el día de hoy que se conmemora esta fecha en nuestro país es importante para hacer reflexiones de esta naturaleza, plantearse los retos, los desafíos que tiene la República Dominicana en relación a los jóvenes, las jóvenes en nuestro país. Es decir, reconocer en qué áreas ha habido avances, sobre todo en temas que tienen que ver con acceso a la tecnología, temas en materia de educación sin duda, pero ese elemento que destacaba de los jóvenes que ni pueden estudiar, o ni estudian, ni trabajan, es un problema serio. El mismo estudio al que haces referencia establece que alrededor del 19% de los dominicanos entre los 15 años y los 29 años se encuentran en esa situación. Ni trabajan, ni estudian, en un mercado, imagínate la situación de estos jóvenes, en un mercado laboral que es cada vez más exigente, que demanda de competencias, de preparaciones técnicas y profesionales que estos jóvenes no van adquiriendo. Y vamos con este sector de la población o esta parte de la población que se encuentra en estas condiciones a generar grupos excluidos del mercado laboral en nuestro país. Y los retos y desafíos son muchos, sobre todo en un país donde se entiende que hace falta una mayor definición, una mayor claridad en materia de políticas públicas dirigidas a incentivar la creación de oportunidades para los más jóvenes en nuestro país. Se ha debatido acá durante mucho tiempo temas
relacionado, por ejemplo, con el mercado laboral del que estaba conversando ahora. Y con relación al mercado laboral hay diversos aspectos. Uno de ellos, que es una política que se ha estado discutiendo aquí en el país desde hace tiempo, pero no termina de dársele forma, que es la de, acuérdate, del primer empleo, que precisamente es una iniciativa que busca que los más jóvenes tengan la oportunidad de incorporarse al mercado laboral, pero todavía se tienen muy pocos avances en materia de realmente crear las condiciones para que los jóvenes se puedan incorporar al trabajo, puedan ir ganando experiencia, puedan ir desarrollando condiciones. Y todo esto está asociado al tema de la formación y de la capacitación, de cómo hay políticas dirigidas a la formación de jóvenes en áreas en que la sociedad realmente va a demandar o va a requerir de su trabajo, sobre todo teniendo en cuenta que vivimos en una era ya denominada como la de la cuarta revolución tecnológica, que una de las cosas que plantea es que muchas de las carreras y de las profesiones tradicionales van a desaparecer precisamente por el avance de la infotecnología, de la inteligencia artificial, de la biotecnología, por ejemplo, y hasta qué punto la sociedad dominicana, sobre todo las instituciones que hacen oferta de carácter académico, están teniendo en cuenta el formar jóvenes para esa sociedad que está inmersa en una cuarta revolución tecnológica que implicaría nuevas competencias, nuevas áreas de conocimiento, nuevas áreas de dominio. Pero ese es un tema que está ahí, como está el tema ahora que estamos en medio de un año preelectoral, de la participación política de los jóvenes. Uno de los problemas que hemos tenido en la República Dominicana ha sido precisamente este tema de la exclusión, la marginación de sectores, de los grupos más jóvenes al interior de las organizaciones políticas y en la gestión del Estado, donde no incorpora esa capacidad, ese aporte que la juventud pueda hacer. Y lamentablemente el discurso desde la política se ha quedado en la promesa, en la posibilidad de ofertar espacio a los más jóvenes, pero uno revisa los distintos partidos políticos y se va a dar cuenta que las mismas personas que hace 2 décadas y 3 décadas coordinaban o dirigían, lideraban estas organizaciones políticas son las que se mantienen ahí e incluso aspirando a la mayoría de los cargos, sin abrir espacio y posibilidad. Dirigiendo la juventud del partido. Y muchas de ellas dirigiendo la juventud del partido, que es una 50 años de las situaciones que tenemos. Y hay un elemento, Amelia, que es el elemento de violencia, criminalidad en términos generales y de violencia machista de manera particular. Sí, si uno ve muchas de las estadísticas relacionadas con temas de criminalidad y los casos y los hechos, uno se lamenta mucho de la cantidad de jóvenes que participan, se ven envueltos en muchos de estos actos, y esto está muy asociado a la falta de oportunidades en materia de educación y de empleo, de lo que ya hablábamos. Pero concluyo con esto, Oxfam presentó, lo tienes ahí, el día de ayer, un estudio que se refiere específicamente al tema de la violencia machista, de los feminicidios en la República Dominicana, y hay datos muy interesantes. Bueno, precisamente a propósito del tema de la juventud y de quienes formarán y liderarán todos los procesos en nuestra sociedad en el futuro, el tema de la violencia machista en nuestro país tiene que ser trabajado de manera integral. Y a propósito de este Día de la Juventud, de la celebración de este Día de la Juventud, este es un tema que preocupa. Ese estudio de Oxfam, que fue realizado en 8 países, demuestra que en República Dominicana hay una especie de normalización de la actitud violenta de los jóvenes, de los varones hacia las mujeres. Y lo grave es que este estudio indica que tanto
jóvenes, tanto mujeres como hombres, entienden que ciertas actitudes son normales, son aceptables. Dice que el 78% de los jóvenes de ambos sexos entienden, por ejemplo, que revisar el teléfono de su pareja no es una forma de ejercer violencia, sino que es una actitud normal. Acepta el 76% que los celos son una muestra de amor. El 85% piensa que los hombres pueden tener relaciones sexuales con quien ellos quieran, pero que la mujer no. Y así este estudio que se rescata está relacionado con la campaña Resetéate, que se publicó hace varios meses. Lo que hace es mostrarnos que tiene que haber un proceso de formación y de educación de nuestra sociedad que sea distinto y que le enseñe a nuestros niños y niñas que hombres y mujeres tienen que ser tratados en igualdad. Precisamente antes de ayer conocimos otro caso dramático de feminicidio en nuestro país, el caso en el que un guardián de seguridad de la empresa Caribe Tours asesinaba a su expareja en el parqueo en el estacionamiento de esta terminal de autobuses. Ana Isaura Pimentel, y vamos a eliminar, tenemos que tener cuidado con esas imágenes a esta hora. Ana Isaura Pimentel se había separado de este vigilante de Franklin Estrella hacía 7 u 8 meses, precisamente porque la había amenazado de muerte en múltiples ocasiones. Tenían 4 hijos y la información que ha salido a relucir a partir de que se ha accedido a los testimonios de sus familiares es que ella huyó, se separó de este hombre precisamente porque la amenazaba. Ya ella tenía otra pareja, se había trasladado a Bávaro y regresó a Santo Domingo para ver 2 de sus 4 hijos que aparentemente estaban aquí en la ciudad capital. Según la versión de sus familiares, el victimario, Franklin Estrella, al enterarse de que ella venía por uno de estos autobuses de la empresa donde él trabajaba, la citó para supuestamente entregarle el dinero de la manutención, dejó a la niña de 8 años que acompañaba a Ana Isaura Pimentel sentada en uno de los banquitos, en una de las sillas de la terminal, y la convenció de que bajaran al área de estacionamiento, donde la mató y él se suicidó. Otro caso de feminicidio de nuestro país que viene de un aprendizaje anterior y es parte del proceso de formación por el que tenemos que atravesar en nuestra sociedad. En enero debemos haber llegado a cifras récords de feminicidios en nuestro país en enero de este año, pese a los trabajos que se han anunciado, pese a los programas y los planes, pese a que se anuncian las redes de atención, se anuncian los números telefónicos. Hay un sistema que está dentro, inmerso en nuestra sociedad, que debe ir desapareciendo y que hay que trabajarlo con los adultos y con los niños. La gente que ya está formada, hay que hacerlo un trabajo diferente, y este es el gran reto que tiene nuestra sociedad, que se comprenda que una pareja se puede separar, que la relación no va a continuar, y ese sentido de propiedad que tienen los hombres dominicanos sobre las mujeres lo que ha dificultado que avancemos en este sentido. Y mira, Amelia, hay 2 casos más que aparecieron ayer de mujeres asesinadas. Hasta ahora no se ha determinado las causas, las razones, pero todo parece indicar que estos son casos o podrían ser casos de violencia machista o casos de feminicidio. Estamos hablando de 2 jóvenes que habían sido reportadas como desaparecidas, una en Jimabajo, en La Vega, que había desaparecido el pasado sábado, y estamos hablando de Jocelyn Núñez, y otra en Santo Domingo, de nacionalidad venezolana, que se había reportado como desaparecida el domingo pasado. Y ambos cadáveres aparecieron el día de ayer. El primero de ellos, el de Jocelyn Núñez en La Vega, apareció el cadáver de esta joven mujer enterrada en una finca de esa localidad de Jimabajo, acuchillado, fue asesinada con armas blancas, arma blanca, y fue el mismo caso de esta joven que apareció de Venezuela, Virginia Rojas Collado, que apareció en un apartamento en la Núñez de Cáceres, su cadáver, y también fue acuchillado. La Policía Nacional
está investigando, pero esto tienen indicios y, por ejemplo, en el primer caso, en el de Jocelyn Núñez de la Vega, fue apresado su ex pareja a quien la Policía Nacional está investigando. Pero son casos que podrían estar indicando que estaríamos ante dos hechos más de crimen por producto de la violencia machista. Y ahí hay grandes retos, como tú señalabas, también grandes desafíos que tiene la sociedad dominicana y como Oxfam decía, desmontar como resultado de esta investigación, desmontar esta espiral de violencia machista implica un trabajo serio y profundo para cambiar esa cultura machista que sigue predominando en nuestro país y lamentablemente en la población más joven. En esta investigación que tú decías de 8 países, la República Dominicana se coloca como puntera entre estos países donde se estudió la visión, la manera en que la juventud está entendiendo la relación de género. Eso es un tema importante que tiene que ser abordado implica de cambios a nivel de cultura, a nivel de la mentalidad de la población en términos generales y más específicamente de los jóvenes, de los niños y de las niñas en nuestro país.